Un millonario de vacaciones en la selva encontró a una niña abandonada al borde de la muerte. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. ¿Alguna vez has imaginado que un simple encuentro con una persona al borde de la muerte podría cambiar el rumbo de tu vida por completo? ¿Qué pasaría si, en el silencio de la naturaleza, te encontraras con alguien cuyo destino estuviera inexplicablemente unido al tuyo? Para Tiberio Zamora, un hombre acostumbrado a la vida lujosa y las grandes decisiones, este encuentro se convertiría en el punto de inflexión que lo arrastraría a una trama llena de secretos y revelaciones. Tiberio, un exitoso millonario de la Ciudad de México, llevaba una vida marcada por la constante presión de su empresa, las reuniones de alto nivel y la gestión de su fortuna. Después de años de vivir bajo el peso de su propio éxito, decidió tomarse unas vacaciones. Necesitaba escapar de la rutina diaria, de las presiones del mundo corporativo y de la desconexión que sentía con las personas que lo rodeaban. Buscó un lugar remoto, un refugio en medio de la naturaleza. Su elección fue una cabaña aislada en las profundidades de la selva lacandona, en Chiapas. Un lugar donde los sonidos de la vida cotidiana desaparecieran y solo quedaran los susurros de los árboles y el canto de los pájaros. Lo que Tiberio no sabía era que este viaje, lejos de ser una tranquila escapatoria, lo llevaría a un encuentro que cambiaría el curso de su existencia. Una mañana, mientras caminaba por un sendero rodeado de árboles gigantescos y hojas caídas, el sonido del agua corriendo lo atrajo hacia un pequeño riachuelo. Decidió acercarse, pensando que sería el lugar perfecto para sentarse y relajarse. Pero al llegar, algo en el suelo llamó su atención. Era una figura humana, semioculta entre las plantas y rocas. Tiberio se acercó con cautela. Su corazón comenzó a latir más rápido, como si algo le dijera que debía tener cuidado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio a una joven caída, con la piel extremadamente pálida, los labios morados y los ojos cerrados. Estaba vestida de manera simple, con ropas que no parecían adecuadas para un lugar tan remoto. No había señales de vida en su cuerpo. La escena le estremeció. En su vida, Tiberio había estado rodeado de lujo y extravagancia, pero jamás había presenciado algo como esto. Se arrodilló junto a la joven, tratando de evaluar su estado. La respiración de la chica era débil, casi imperceptible. Con un rápido movimiento, Tiberio la levantó en sus brazos con dificultad, notando el peso de su cuerpo agotado. Tenía la piel tan fría que parecía como si hubiera estado allí durante horas, tal vez días. La joven no reaccionaba, y su mente comenzó a dar vueltas mientras buscaba una explicación. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba sola, a la deriva, en un lugar tan remoto? ¿Qué había sucedido? Al no saber qué hacer, Tiberio decidió llevarla de regreso a la cabaña. Pensó en encontrar un médico, pero no había tiempo para eso. La selva era un lugar salvaje y aislado, y el único recurso al que podía recurrir era su propio instinto. Al llegar a la cabaña, rápidamente improvisó un espacio para acostarla en la cama. Mientras la miraba, comenzó a preguntarse si realmente podría hacer algo para salvarla. A medida que pasaba el tiempo, sus pensamientos se llenaban de dudas, pero también de una extraña sensación de responsabilidad. Había algo en su rostro, algo en la forma en que la chica se aferraba a la vida, que lo mantenía alerta. ¿Quién eres?, murmuró Tiberio, sin esperar respuesta. No esperaba que alguien en su situación pudiera responder. La joven, sin embargo, parecía resistirse a la muerte con una fuerza inexplicable. Tiberio preparó un poco de agua caliente con hierbas locales, con la esperanza de que eso la ayudara a recuperarse. Cuando la joven, finalmente, despertó, lo primero que vio fue a Tiberio observándola desde una esquina, su rostro preocupado pero decidido. Sus ojos, aunque débiles, brillaron al encontrar su mirada. ¿Quién eres?, preguntó la joven con voz rasposa, como si sus cuerdas vocales no pudieran más. Tiberio no sabía qué responder, pero sentía que debía decir algo. Soy Tiberio Zamora, dijo en voz baja, vine aquí a desconectar, a buscar paz. Pero parece que el destino me ha traído hasta ti. A medida que pasaban las horas y la joven se recuperaba lentamente, Tiberio comenzó a percatarse de que algo no encajaba. Había una historia detrás de esos ojos asustados, algo que no podía entender. Decidió, entonces, que debía conocer su historia. La joven,
que apenas podía hablar, comenzó a relatar lo que había vivido, aunque sus palabras eran fragmentadas y entrecortadas. Habló de un pasado marcado por traiciones, dolor y una huida desesperada. Su nombre era Isadora Vázquez, y había sido abandonada por quienes le prometieron protección. Pero lo más inquietante fue lo que dijo a continuación: ellos querían que muriera. No querían que viviera. Pero no sé por qué, el misterio se cernió sobre ellos como una sombra, y Tiberio, aunque cauteloso, no pudo evitar sentirse atraído por la angustia de Isadora. Su vida, aparentemente perfecta, comenzaba a desmoronarse en las mismas tierras donde él había buscado descanso. Pronto descubriría que todo lo que sabía sobre sí mismo y sobre la vida que había creado estaba a punto de ser desafiado de una manera que jamás habría imaginado. A medida que las horas pasaban, el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas de la selva lacandona, tiñendo el cielo de tonos rojos y morados. Tiberio había preparado una cama improvisada para Isadora Vázquez en la cabaña, pero él no podía descansar. Mientras ella seguía recuperándose lentamente, su mente no dejaba de dar vueltas a las preguntas sin respuesta que la rodeaban. ¿Por qué había sido abandonada? ¿Qué oscuro secreto escondía la joven que, aparentemente, había escapado de algo mucho más grande y peligroso de lo que Tiberio podría imaginar? Isadora, aún débil, estaba recostada en la cama, mirando el techo con una expresión vacía en el rostro. Sus ojos, aunque apagados, reflejaban algo más, algo que Tiberio no lograba identificar. El silencio que llenaba la cabaña solo era roto por el sonido de la lluvia suave golpeando el techo de madera, creando una atmósfera extraña, tensa. Tiberio, con su mente inquieta, decidió no esperar más. No podía seguir con la incertidumbre, no después de lo que había visto en los ojos de Isadora. Sentía que debía saber más, entender lo que la había llevado hasta allí. No podía ignorar el hecho de que la joven parecía saber más de lo que le estaba contando. Y si había algo que Tiberio no podía tolerar, era un misterio sin resolver. Se acercó a la cama donde ella estaba reclinada y se sentó a su lado. Isadora lo miró brevemente, como si intentara leerlo, pero no dijo nada. Tiberio respiró hondo antes de hablar con una voz suave, pero firme: Isadora, necesitas contarme todo. ¿Por qué estabas allí, sola? ¿Qué ocurrió realmente? La joven no respondió de inmediato. Sus ojos se cerraron por un momento, como si estuviera luchando contra sus propios demonios internos. Tiberio no la presionó, pero el silencio entre ambos se volvía cada vez más insoportable. Él sabía que, si no lo hacía ahora, tal vez nunca lo sabría. No era un hombre dado a la paciencia, especialmente cuando algo lo inquietaba tanto. Decidió que no dejaría que la historia se perdiera entre sus dudas. Finalmente, después de lo que parecieron minutos eternos, Isadora habló, pero sus palabras fueron titubeantes y llenas de dolor. No fue solo un accidente. No me dejaron ir. Me habían secuestrado, dijo, su voz apenas un susurro. Tiberio la miró, sus ojos llenos de confusión. ¿Secuestrada? Esa no era la respuesta que esperaba. ¿Cómo podía una joven tan aparentemente frágil haber sido secuestrada? Su mente comenzaba a inundarse de preguntas. ¿Secuestrada? ¿Por quién?, preguntó Tiberio, con la esperanza de obtener más detalles, de entender por qué estaba tan atrapada en la oscuridad. Isadora se giró hacia él, sus ojos ahora más despiertos, como si hubiera tomado la decisión de finalmente enfrentarse a su dolor. Por ellos. Los hombres que me prometieron protección. Me dijeron que me cuidarían, que me llevarían a un lugar seguro. Pero no era así. Quería escapar, quería huir, pero no podía, no sabía cómo. Tiberio estaba atónito. ¿Cómo era posible que alguien tan vulnerable hubiera sido atrapada en una red de mentiras y traiciones tan profunda? Algo no encajaba en la historia de Isadora. Había algo más. Algo que ella aún no quería revelar. ¿Por qué te hicieron esto?, insistió Tiberio, pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. Ellos no querían que viviera, dijo Isadora, con la voz quebrada, mientras una lágrima caía por su mejilla. Me dijeron que no debía existir, que era un error. Pero no entendí por qué. Yo no sé quiénes son, pero me buscaron por mucho tiempo. Las palabras de Isadora dejaron a Tiberio sin aliento.
El aire parecía volverse más denso en la cabaña, como si las sombras mismas estuvieran rodeándolos. Tiberio sabía que ella le estaba diciendo la verdad, aunque de una manera fragmentada y aterradora. No solo se trataba de un simple secuestro, había algo mucho más grande y peligroso detrás de todo eso. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué clase de poder tenían para hacerle tanto daño a una joven tan indefensa? Tiberio no podía quedarse con los brazos cruzados. Aunque su instinto le decía que debía alejarse de todo esto, algo en su interior lo impulsaba a ayudarla. A salvarla de esa red de sombras que la acechaba. No podía dejarla sola. La mirada de Isadora, tan perdida y asustada, lo había tocado profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que debía hacer algo más que simplemente cuidar su propio bienestar. «Vamos a encontrar una manera de salir de aquí», dijo Tiberio, decidido. «No importa lo que cueste. No te dejaré». Isadora lo miró, sorprendida por la firmeza en su voz. Nadie, en su vida, le había prometido algo así. Nadie había estado dispuesto a arriesgar tanto por ella. Y, por un momento, en medio de todo el caos y el dolor, Isadora sintió que tal vez había encontrado a alguien que realmente se preocupaba por ella, alguien que no la vería como un obstáculo, sino como alguien digno de ser salvado. Pero, a pesar de la promesa de Tiberio, algo en el aire seguía pesado. La selva no era un lugar seguro, y los secretos que Isadora guardaba aún eran demasiado grandes para ser revelados. Algo oscuro se cernía sobre ambos, y Tiberio pronto descubriría que no solo la joven estaba en peligro, sino también él mismo. El sol ya había desaparecido completamente en el horizonte, dejando la selva en un manto de oscuridad. La cabaña donde Tiberio e Isadora se encontraban estaba casi completamente aislada, rodeada por la espesa vegetación de la selva lacandona. Aunque la tormenta había cesado, la atmósfera seguía cargada de una tensión palpable. El silencio solo era interrumpido por los sonidos nocturnos de los animales salvajes que habitan en los rincones más recónditos de la selva, creando una sensación de inquietud que calaba en los huesos. Algo en el aire les decía a ambos que no estaban a salvo, y lo peor aún estaba por llegar. Isadora estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad que envolvía el mundo exterior. Su mente, atormentada por las imágenes de su secuestro y los hombres que la perseguían, no dejaba de correr de un pensamiento a otro. No podía dejar de sentir que el peligro acechaba, que tarde o temprano esos hombres llegarían hasta ella. Pero, por más que lo intentaba, no podía recordar con claridad los rostros de aquellos que la habían atrapado, solo sentía un pavor indescriptible al pensar en ellos. Tiberio, por su parte, no podía dejar de pensar en lo que acababa de descubrir. Las palabras de Isadora, aunque fragmentadas y desconcertantes, le habían dado suficientes pistas para entender que el secuestro de la joven no era algo común. No se trataba de un simple secuestro por dinero, ni mucho menos de un error de identidad. Algo mucho más oscuro se cernía sobre ella, algo que iba más allá de su comprensión. Y, lo peor de todo, era que esa oscuridad ahora lo alcanzaba a él también. «Tiberio, no podemos quedarnos aquí mucho más tiempo», dijo Isadora, con la voz baja y llena de temor. «Ellos vendrán por mí. Y si me encuentran, lo peor no solo me pasará a mí, sino también a ti. No deberías estar aquí. No te metas en esto». Tiberio la miró, sus ojos llenos de determinación. Sabía que no podía irse. Sabía que, de alguna manera, Isadora necesitaba su ayuda, aunque ella no lo aceptara. «No te voy a dejar sola, Isadora», dijo con firmeza, acercándose más a ella. «No puedo irme. No puedo dejarte en manos de esos hombres». Isadora lo miró fijamente, y por un momento, sus ojos parecieron perderse en la distancia. Sabía que él estaba decidido, pero también entendía que su presencia en la selva podría poner a Tiberio en peligro. Quería protegerlo, pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella sabía que no podía escapar sola de esa pesadilla. El miedo a los hombres que la perseguían era demasiado grande para enfrentarlo sin ayuda. De repente, un ruido proveniente de la selva rompió la quietud de la noche. Era un sonido sordo, como el crujir de ramas, seguido por el sonido de pasos firmes y pesados sobre la tierra mojada. Tiberio y Isadora se quedaron inmóviles, el corazón latiendo al unísono, mientras trataban de identificar la fuente de ese sonido. «Están cerca»,
susurró Isadora, su voz temblando. Tiberio, tenemos que irnos ahora. Ellos están aquí. Sin perder un segundo, Tiberio tomó su mochila, revisó rápidamente su equipo y preparó una linterna de mano. Sabía que debían huir, pero la selva era peligrosa en la oscuridad, y la tormenta había dejado el terreno aún más traicionero. No era solo la amenaza de los hombres lo que debía preocuparlo, sino también los peligros de la naturaleza misma. Pero no tenía opción. Si no huían ahora, tal vez no habría un después. Vamos, rápido, ordenó Tiberio, mientras tomaba a Isadora por el brazo, guiándola hacia la puerta trasera de la cabaña. Ella lo siguió, casi sin fuerzas, sus pasos vacilantes pero determinados. Tiberio se dio cuenta de lo frágil que estaba Isadora, pero su supervivencia dependía de ambos, y debía protegerla. Al salir al exterior, la densa vegetación de la selva los rodeó, y la oscuridad parecía cerrarse sobre ellos como una manta. Tiberio, con la linterna en la mano, avanzaba con cautela, abriéndose paso entre los arbustos y las ramas gruesas. Cada ruido, cada crujido bajo sus pies, lo ponía al borde de la alerta, pero no podía detenerse. No podía permitir que los hombres que la perseguían los alcanzaran. ¿A dónde vamos?, preguntó Isadora, su voz quebrada por el miedo. Al río, respondió Tiberio con seguridad. Si conseguimos llegar hasta allí, podremos tomar un bote y alejarnos de estos hombres. Es nuestra única opción. Isadora asintió, aunque sabía que el camino hasta el río sería largo y peligroso. Mientras avanzaban por la selva, el sonido de los pasos de los hombres se hizo más cercano. Podía oírlos con claridad ahora, y aunque no podía verlos, Isadora sentía el miedo latente que los seguía. Sus pensamientos corrían a 1000 por hora, pero en su mente solo había una certeza: no podía permitir que esos hombres la atraparan. Y mucho menos que alcanzaran a Tiberio, quien, aunque la había salvado, estaba ahora tan atrapado en su lucha como ella. Pero el destino tenía otros planes. Justo cuando creían que estaban a salvo, una figura emergió de la oscuridad, bloqueando su camino. Los ojos de Tiberio brillaron con sorpresa al ver quién estaba delante de él. «No es posible», murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La figura que apareció ante ellos en la oscuridad de la selva era imponente, tanto por su tamaño como por la fuerza con la que se mantenía erguida. Tiberio y Isadora se quedaron paralizados por un momento, incapaces de reaccionar. En medio de la selva, rodeados por árboles que parecían susurrar en el viento, la figura avanzó lentamente hacia ellos. El sonido de los pasos se hacía más fuerte, y la luz de la linterna de Tiberio apenas lograba iluminar el rostro de aquel extraño. Era un hombre alto, de aspecto rudo, con barba espesa y un tatuaje tribal que le cubría el brazo izquierdo. Pero lo que realmente hizo que Tiberio se quedara helado fue su rostro, que parecía familiar. Había algo en sus ojos, en su postura, que le resultaba inquietantemente conocido. «¿Quién eres?», preguntó Tiberio, su voz baja pero firme. Su cuerpo estaba tensado, listo para actuar si la situación se ponía peligrosa. El hombre no respondió de inmediato. En cambio, sus ojos recorrieron a Tiberio e Isadora, como si los estuviera evaluando, midiendo. Finalmente, habló con una voz profunda y áspera, pero que parecía tener una calma inquietante. «No tienen idea de lo que están haciendo», dijo el hombre. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago de Tiberio. «Están metidos en algo mucho más grande de lo que creen». Isadora, con el miedo reflejado en sus ojos, dio un paso atrás, aferrándose a Tiberio. «¿Qué significa eso? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres de nosotros?». El hombre dio un pequeño paso hacia adelante, dejando que la linterna iluminara más de su rostro. Tiberio frunció el ceño al verlo mejor. Era evidente que este hombre no era un simple desconocido perdido en la selva. Había algo en su mirada que reflejaba sabiduría, como si hubiera vivido muchas vidas y enfrentado innumerables batallas. «Mi nombre es Cruz», dijo el hombre, su tono frío y calculador. «Y no estoy aquí para hacerles daño. Al contrario, estoy aquí para advertirles». «¿Advertirnos de qué?», preguntó Tiberio, aún desconfiado, pero algo en su interior lo hacía escuchar atentamente. Había algo en la voz de Cruz que despertaba una curiosidad inquietante. Cruz los miró fijamente.
Ustedes están siendo perseguidos por hombres que no tienen piedad, hombres que no buscan dinero ni poder. Lo que buscan es mucho más oscuro, mucho más peligroso. Isadora apretó los labios, sus nervios a flor de piel. ¿Qué quieren de mí? ¿De qué estás hablando? Cruz se acercó un paso más. La selva parecía encogerse a su alrededor, y el aire se volvió denso. Tiberio, aunque confundido, sentía que estaba a punto de recibir una revelación que cambiaría por completo todo lo que sabía hasta ese momento. Ellos no te persiguen solo por ser una joven perdida en la selva, explicó Cruz. Tu vida está conectada a algo mucho más grande, a algo que ni tú misma comprendes todavía. Tiberio intercambió una mirada con Isadora, su mente comenzando a juntar las piezas de un rompecabezas que parecía mucho más complejo de lo que imaginaba. ¿Quién era Isadora realmente? ¿Por qué esos hombres la perseguían con tal determinación? ¿Qué estás diciendo?, preguntó Tiberio, su voz más urgente ahora. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Qué quieren de ella? Cruz los observó por un largo momento antes de responder. Los hombres que la persiguen son parte de un culto secreto, uno que lleva años operando en las sombras. Han estado buscando a Isadora durante mucho tiempo, y no la dejarán ir tan fácilmente. Isadora, que hasta ese momento había permanecido en silencio, empezó a temblar. ¿Un culto? ¿Qué tiene que ver un culto conmigo? Cruz suspiró, como si todo esto fuera parte de una larga historia que finalmente tenía que contar. Lo que no sabes, Isadora, es que tú eres la clave para algo mucho más grande, algo que ellos creen que les dará poder absoluto. Tú eres la hija de alguien que murió tratando de destruir este culto. Y ellos creen que, si te encuentran, podrán completar lo que tu padre comenzó. El rostro de Isadora se puso pálido. ¿Mi padre? No entiendo. ¿Mi padre era parte de esto? Tiberio también estaba atónito. ¿Cómo podía ser posible que Isadora tuviera una conexión tan profunda con algo tan siniestro? Su mundo parecía desmoronarse a su alrededor. No sabía si debía creerle a Cruz o si este hombre estaba manipulando la situación. Sin embargo, algo en sus palabras resonaba en su interior. Tu padre luchó contra ellos durante años, continuó Cruz. Y por eso te buscan. Creen que tú eres la única que puede destruirlos de una vez por todas. Isadora se llevó las manos a la cabeza, como si todo le estuviera dando vueltas. No puede ser. No tengo idea de lo que hablas. Soy solo una chica común, ¿por qué me están persiguiendo? Cruz la miró, y por primera vez, su rostro mostró una expresión de tristeza. Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que crees saber sobre ti misma. Pero antes de eso, tenemos que salir de aquí. Esos hombres ya están cerca, y si no nos damos prisa, no solo tú estarás en peligro. Tiberio también lo estará. El miedo en los ojos de Isadora fue evidente, pero también había una chispa de esperanza. Si lo que Cruz decía era cierto, tal vez había una razón por la que ella estaba viva, por la que Tiberio la había encontrado en ese momento exacto. Tal vez, por primera vez, tenía la oportunidad de luchar contra el mal que la perseguía. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Tiberio, su voz grave y llena de determinación. Ahora, dijo Cruz, tenemos que correr, y no mirar atrás. La selva estaba en completo silencio, como si el mismo bosque estuviera esperando lo que ocurriría a continuación. Tiberio, Isadora y Cruz se movían con cautela, sabiendo que el peligro no estaba tan lejos como para relajarse. Cruz había dicho que los perseguidores de Isadora estaban cerca, y el peso de esas palabras los hacía moverse con mayor rapidez, pero sin hacer ruido. La tensión era palpable en el aire, como si cada hoja que crujía bajo sus pies los delatara. Tiberio no podía dejar de pensar en todo lo que había escuchado. La idea de que Isadora tuviera una conexión tan profunda con un culto secreto lo dejó sin aliento. ¿Cómo podía ser esto posible? Durante toda su vida, nunca se había enfrentado a algo que estuviera más allá de lo que podía comprender. La gente que conocía se preocupaba por el día a día, por la rutina. Pero todo lo que rodeaba a Isadora parecía una pesadilla que no cesaba de dar giros oscuros. ¿Qué sabes de este culto, Cruz?, preguntó Tiberio, mientras avanzaban por la oscura senda que cruzaba la selva. Aunque Cruz ya les había dado una pista,
Tiberio sentía que aún había algo más que no le estaba diciendo. Cruz los miró por encima del hombro, sus ojos reflejando una mezcla de cautela y gravedad. La luz de la linterna iluminaba solo parcialmente su rostro, lo que hacía que su presencia fuera aún más misteriosa. Es un culto antiguo, uno que ha existido en las sombras por siglos. Se especializan en obtener poder mediante rituales oscuros, sacrificios y manipulación de la voluntad de las personas. No buscan riqueza material, sino algo mucho más peligroso, control absoluto sobre el destino de aquellos que se cruzan en su camino, respondió Cruz, su voz grave. Isadora caminaba más atrás, en silencio. Cada palabra de Cruz la hacía sentir más desconectada de su propia realidad. No podía entender cómo era posible que estuviera relacionada con algo tan monstruoso. Ella siempre había sido solo una chica normal, con sueños sencillos, hasta que su vida se convirtió en una pesadilla. Su mente todavía luchaba por procesar todo lo que había ocurrido desde que Tiberio la encontró en la selva. «¿De entonces, por qué me buscan a mí?», preguntó Isadora, su voz temblorosa. «¿Y qué tengo que ver con todo esto?». Cruz se detuvo por un momento y, al hacerlo, el silencio de la selva se hizo aún más palpable. Su mirada fija en la oscuridad frente a ellos parecía ver más allá de los árboles, como si estuviera observando algo que Tiberio no podía percibir. «A tu padre», dijo Cruz, con un suspiro, luchó contra ellos durante años. Él era parte de una resistencia secreta que trataba de destruir al culto desde dentro. Su vida fue una batalla constante para evitar que estos seres oscuros obtuvieran el poder absoluto. Sabía que la única forma de detenerlos era protegerte a ti, Isadora. Porque tú eres la clave. Eres su hija. Isadora se detuvo por completo, como si sus piernas se hubieran vuelto de piedra. Su respiración se volvió irregular, y una oleada de emociones encontró su camino hacia su pecho. No podía creer lo que Cruz le decía, pero había algo en sus palabras que la hacía sentir un escalofrío en la espalda. Algo dentro de ella le decía que todo lo que había escuchado hasta ahora no era un sueño, sino una aterradora realidad. ¿Mi padre?, susurró, casi incapaz de creerlo. ¿Mi padre luchaba contra este culto? Cruz asintió lentamente. Y sí, y murió en ese proceso. Pero antes de su muerte, dejó una pista para ti. Algo que te permitirá detenerlos, algo que solo tú puedes entender. Tiberio, que hasta ese momento había estado en silencio, mirando a los dos, intervino. ¿Una pista?, preguntó con incredulidad. ¿Cómo sabremos qué hacer con eso? ¿Cómo saber que podemos confiar en lo que dice ese mensaje? Cruz giró lentamente hacia Tiberio, sus ojos penetrantes clavándose en los suyos. Lo que tu amiga tiene que entender, dijo, es que no hay vuelta atrás. No pueden regresar a sus vidas normales. Esto no es una historia que se resuelve con palabras o promesas. Los hombres que los persiguen son implacables, y no descansarán hasta obtener lo que buscan. Isadora tragó con dificultad, sintiendo un nudo en la garganta. Todo lo que conocía, todo lo que había sido hasta ese momento, se desmoronaba a su alrededor. Ya no podía seguir viviendo en la ignorancia. El peso de su linaje, la verdad sobre su padre, todo lo que estaba por venir, era más de lo que podía manejar. Pero en algún lugar dentro de ella, había una chispa de valentía que no podía extinguirse. ¿Qué debo hacer?, preguntó Isadora, al fin, su voz firme a pesar del miedo que la invadía. Cruz miró hacia adelante, y un suspiro profundo escapó de sus labios. Lo primero que debemos hacer es alejarnos de aquí, encontrar un refugio seguro, y descubrir lo que tu padre dejó para ti. Solo entonces entenderás lo que está en juego. Pero hasta que eso suceda, debemos estar listos para cualquier cosa. Ellos no son solo hombres comunes. Son seres que han pasado generaciones perfeccionando sus métodos para hacer lo que sea necesario para ganar poder. Mientras caminaban, la selva parecía cerrarse sobre ellos. Los sonidos de los animales y el viento moviéndose entre los árboles se volvían más intensos, casi como si la naturaleza misma los estuviera observando. Cada paso que daban los acercaba más al enfrentamiento inevitable, pero también les ofrecía una oportunidad para entender lo que realmente estaba en juego. De repente, se escuchó un ruido a lo lejos. Un crujido de ramas, un susurro de pasos que se acercaban rápidamente.
Cruz se detuvo en seco, señalando a Tiberio e Isadora con un gesto rápido. «Rápido», y dijo en voz baja. «Que ellos están cerca». Tiberio, con el corazón acelerado, miró a su alrededor. No podía ver nada, pero el sonido de los pasos se hacía más y más fuerte. Estaban siendo rodeados. El peligro estaba ahí, y no había vuelta atrás. El crujir de las ramas a su alrededor era como un reloj de arena, marcando cada segundo que pasaba con mayor rapidez. Tiberio, Isadora y Cruz se habían detenido en seco, el miedo apoderándose de cada uno de ellos mientras los pasos resonaban en el aire. La selva, densa y llena de vida, parecía ahora un laberinto interminable de sombras. No podía ser casualidad que los hubieran encontrado tan rápidamente. Cruz levantó la mano en señal de silencio, sus ojos escaneando la oscuridad con una precisión que parecía sobrenatural. Tiberio, aunque tenso, intentaba mantener la calma, analizando las posibilidades. No podían ser muchas las opciones que les quedaban en ese momento. Escapar no era viable, no sin ser alcanzados. ¿Desde dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides dar like y suscribirte al canal. Vamos a la historia. Defenderse no era una opción si no sabían cuántos eran ni cuán bien preparados estaban. ¿Quiénes son?, susurró Tiberio, apenas audible. Aunque su pregunta iba dirigida a Cruz, la respuesta parecía no estar disponible. Cruz había visto este tipo de persecución antes, pero ahora, al estar al frente de dos personas indefensas, la situación era mucho más peligrosa. No son hombres comunes, Tiberio, dijo Cruz, con la mirada fija en la oscuridad que se cernía sobre ellos. Son enviados del culto, y están aquí para llevarnos de regreso, a toda costa. Están bien entrenados, y no hay lugar en este mundo donde no puedan encontrarnos si no somos rápidos. Isadora, a su lado, trató de contener su respiración, pero el miedo la invadió. Los recuerdos de su vida antes de todo esto, antes de que la selva se convirtiera en su prisión, se desmoronaban lentamente. Su mente, aún confusa, no lograba procesar la magnitud de la situación. ¿Cómo podía haber estado tan cerca de algo tan oscuro, tan peligroso, sin siquiera saberlo? ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Isadora, su voz temblorosa pero decidida. Aunque su cuerpo estaba tenso de miedo, no podía dejar de pensar que tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad de entender todo esto, de conocer la verdad detrás de lo que le ocurría. Si su padre había luchado contra este culto, entonces había algo más grande en juego. Cruz observó la selva por un momento más, luego se agachó rápidamente, señalando un claro al norte de su posición. «Nos moveremos hacia allá, sigan mis pasos, y no hagan ruido», ordenó con firmeza, y sin esperar respuesta, comenzó a caminar rápidamente en la dirección indicada. Tiberio e Isadora lo siguieron lo más silenciosamente posible. Cada paso que daban parecía resonar en sus oídos como un eco, amplificado por el terror que sentían. Las sombras que se alargaban con el ocaso no ayudaban a tranquilizarlos, por el contrario, les daba la sensación de que algo o alguien los estaba observando desde la oscuridad. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, proveniente de la dirección en la que se encontraban los perseguidores. No fue un grito humano, sino un sonido casi animal, un rugido de furia y desesperación. Isadora se estremeció y apretó la mano de Tiberio, quien intentó calmarla, pero no podía dejar de pensar en lo que acababan de escuchar. «Tenemos que seguir adelante», exclamó Cruz, acelerando el paso. «No podemos detenernos». Sin embargo, el sonido del grito parecía acercarse, y con él, el eco de pasos que comenzaban a resonar más cerca. El sudor recorría la frente de Tiberio mientras el miedo se apoderaba de su mente. ¿Cómo era posible que los hubieran encontrado tan rápidamente? ¿Cuánto tiempo les quedaba antes de ser alcanzados? La selva parecía apretarse aún más a su alrededor, las ramas y los arbustos bloqueaban su camino y dificultaban el avance. Cada movimiento que hacían era más lento, más cansado. A medida que avanzaban, el aire se volvía más denso y húmedo, como si la misma tierra les estuviera advirtiendo sobre lo que se avecinaba. «Que estamos cerca», y gritó Cruz con voz firme. «Sigan. Un poco más y estaremos fuera de su alcance». Finalmente, llegaron a un pequeño claro en medio de la selva,
un espacio abierto donde el aire parecía más fresco. Tiberio se dejó caer al suelo, agotado, mientras Isadora intentaba controlar su respiración, su corazón latiendo desbocado en su pecho. «Aquí estamos a salvo, por ahora», dijo Cruz, mirando a su alrededor. «Pero esto no se acaba aquí. Necesitamos encontrar el refugio, y rápido». Isadora lo miró con una mezcla de confusión y desesperación. Cada palabra de Cruz parecía más oscura que la anterior, y aunque ahora estaban fuera del alcance de los perseguidores, la sensación de que el peligro nunca desaparecería persistía en el aire. «¿De qué refugio hablas?», preguntó Isadora, buscando respuestas que le ayudaran a comprender la magnitud de todo lo que estaba ocurriendo. Cruz la miró fijamente, su expresión seria y grave. «Hay un lugar, en las montañas, un santuario que fue construido para aquellos como tú. Allí podremos encontrar las respuestas que buscamos, pero debemos tener cuidado. No sabemos quién está vigilando, ni cuántos hay». Tiberio, mirando a su alrededor, se dio cuenta de que la selva ya no era solo un lugar de caos, sino un campo de batalla. Los árboles, antes tranquilos y pacíficos, ahora parecían amenazantes, y el eco de los gritos le recordaba que no podían bajar la guardia ni por un segundo. «¿Por qué no ir directo allí?», preguntó Tiberio, con una mezcla de frustración y cansancio. «¿Por qué todo esto tiene que ser tan complicado?». Cruz lo miró con una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Porque el camino hacia la verdad nunca es fácil», dijo, y mientras se levantaba, agregó, «y si seguimos con vida, tal vez entendamos por qué todo esto está pasando. Pero por ahora, solo nos queda una opción, avanzar, paso a paso». El sonido de los pasos volvió a resonar, más cerca que nunca. Cruz hizo un gesto para que se apresuraran. El peligro estaba nuevamente sobre ellos, y el tiempo se agotaba. La tensión en el aire era palpable. A pesar de que se habían alejado del primer grupo de perseguidores, la sensación de estar siendo observados nunca desapareció. Cruz había liderado el grupo hacia un sendero oscuro, rodeado por altos árboles cuyas sombras se estiraban en todas direcciones, como si quisieran engullir a todo aquel que se atreviera a atravesarlo. El miedo volvía a apoderarse de Isadora, pero algo más estaba creciendo dentro de ella. Una pequeña chispa de esperanza se encendía en su pecho, a medida que las palabras de Cruz resonaban en su mente. «Hay un refugio, en las montañas, un santuario que fue construido para aquellos como tú». ¿A qué se refería exactamente? ¿Quiénes eran aquellos como tú? ¿Qué significaba todo esto? Las preguntas se acumulaban rápidamente, pero las respuestas parecían estar fuera de su alcance. No obstante, había algo innegable en las palabras de Cruz: si querían sobrevivir, debían seguir adelante. No había otro camino. «¿Qué nos espera en el refugio?», preguntó Tiberio, rompiendo el silencio. Su voz, normalmente calmada y controlada, ahora mostraba signos de angustia. Había algo en el tono de Cruz que le hacía sospechar que el refugio no era lo que parecía. Cruz no respondió de inmediato. Sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro, asegurándose de que nadie los estuviera siguiendo. Finalmente, después de un largo silencio, habló con un susurro grave. «Nos espera la verdad», dijo, sin girarse a mirarlos. Su voz sonaba decidida, pero había algo en su mirada que no alcanzaba a comprenderse del todo. Como si también él estuviera luchando contra los demonios del pasado. Isadora, aunque no comprendía completamente lo que Cruz quería decir con la verdad, sentía que estaba más cerca que nunca de conocer las respuestas a las preguntas que la atormentaban. Cada paso que daban por ese sendero oscuro parecía acercarlos a una realidad más peligrosa, pero a la vez, más reveladora. El suelo, cubierto de hojas secas, crujía bajo sus pies. La humedad era insoportable, y el aire espeso dificultaba la respiración. La jungla mexicana parecía no dar tregua, y con cada paso, las sombras se intensificaban. Isadora trató de mantener la calma, pero su mente no dejaba de pensar en las consecuencias de lo que estaban a punto de hacer. No podían volver atrás. Y si el refugio realmente existía, si Cruz tenía razón, el futuro podría ser más sombrío de lo que jamás se había imaginado. A lo lejos, comenzó a escuchar un sonido suave pero inquietante, el susurro del viento moviendo las hojas, o tal vez algo más. Tiberio, al notar que Isadora estaba tensa, se acercó a ella y,
de manera tranquila, le colocó la mano sobre el hombro. ¿Estás bien?, preguntó en un susurro, mirando a su alrededor para asegurarse de que no había peligro cerca. Isadora asintió, pero en su rostro reflejaba incertidumbre. No estaba segura de lo que estaba a punto de descubrir, pero lo que sí sabía era que no había vuelta atrás. Los secretos que escondía la selva, las montañas y el refugio que Cruz mencionaba, podrían cambiar todo lo que había creído hasta ese momento. Cruz, sin perder el paso, les indicó que continuaran caminando. Su ritmo no disminuía, pero la tensión en su rostro se volvía cada vez más evidente. Lo peor está por venir, dijo en voz baja. La selva guarda secretos oscuros, pero también esconde lo que buscamos. El santuario tiene respuestas, pero solo los más valientes podrán encontrarlas. El sonido de sus palabras no era reconfortante. En cambio, aumentaba la sensación de que lo peor estaba por suceder. Mientras cruzaban un arroyo seco y avanzaban por un terreno empinado, Isadora no podía dejar de pensar en las advertencias de Cruz. Las montañas no solo ofrecían el refugio físico que tanto anhelaban, sino que también prometían una verdad que podría cambiarlo todo. Pero, ¿era esa verdad lo que realmente querían descubrir? ¿Qué pasaría si no les gustaba lo que encontraban? La jungla parecía volverse más densa a medida que avanzaban, y el sonido de los árboles agitados por el viento creaba una atmósfera inquietante, como si algo o alguien los estuviera observando desde la penumbra. Isadora sentía que, aunque el peligro era inminente, algo mucho más oscuro estaba al acecho. Un fuerte crujido en la maleza interrumpió sus pensamientos, y todos se detuvieron de inmediato, tensos. Cruz levantó la mano, indicándoles que se quedaran quietos. El sudor resbalaba por la frente de Tiberio, y el corazón de Isadora latía con fuerza. La sensación de que algo les acechaba crecía con cada segundo. ¿Qué fue eso?, susurró Isadora, apenas capaz de contener su ansiedad. No lo sé, respondió Cruz, su voz grave, pero debemos movernos rápidamente. En ese momento, algo salió disparado de la oscuridad, una figura alta y esquelética que se deslizó rápidamente entre los árboles. Tiberio, con rapidez, levantó un brazo para proteger a Isadora, mientras Cruz, sin dudar, dio un paso hacia adelante, su mirada fija en el objetivo. Lo que fuera que estuviera persiguiéndolos, estaba más cerca de lo que pensaban. El sonido de los pasos, rápidos y pesados, se acercaba, y en cuestión de segundos, una figura humana apareció ante ellos, bloqueando el sendero. Era un hombre alto, con ojos fríos y una expresión vacía. No estaba solo. Otros seres emergieron de las sombras, rodeándolos. Cruz, con una calma inquietante, dio un paso al frente. «Vienen por nosotros», dijo con voz baja. Ahora no hay escape. La jungla, el sendero oscuro, el refugio, todo parecía llevarlos hacia este mismo momento. El destino estaba a punto de revelarse de la manera más peligrosa. La figura que se les había presentado frente al sendero parecía más una sombra que un ser humano. Alto, delgado, con una mirada que no reflejaba vida, sino vacuidad. Los demás lo rodeaban como si fueran parte de su sombra, igualmente oscuros, igualmente inexpresivos. Isadora y Tiberio estaban paralizados, sin saber si su mente estaba jugando trucos o si realmente estaban frente a lo que parecía una pesadilla de la que no podrían despertar. Cruz, sin inmutarse, se acercó lentamente. Sus pasos eran cautelosos, pero firmes, como si ya hubiera anticipado este momento. No había miedo en su rostro, aunque todos sabían que en su interior había una tormenta. La sensación de peligro era palpable, pero algo en la calma de Cruz los hacía pensar que, quizás, había algo más en juego aquí. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Cruz con una voz autoritaria, pero sin ser agresiva. La pregunta flotaba en el aire como un reto, y la figura frente a ellos simplemente observaba sin mover un músculo. Los seres que lo rodeaban no decían palabra alguna. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El silencio se alargó por lo que pareció una eternidad. Isadora no podía dejar de mirar los ojos de aquel ser. Había algo en ellos que le erizaba la piel, algo que parecía saber demasiado, como si estuviera observando cada pensamiento que pasaba por su mente. ¿Qué querían de ellos? ¿Por qué estaban allí? Las preguntas se amontonaban en su mente,
pero ninguna respuesta llegaba. Finalmente, fue uno de los hombres a su alrededor quien rompió el silencio. Su voz era baja, casi un susurro, pero con un tono cargado de amenaza. ¿Por qué vienes hasta aquí?, preguntó. Su tono era como el crujir de ramas secas bajo los pies, rasposo y desprovisto de humanidad. Cruz no vaciló. Se plantó firme frente a ellos, sin mostrar ni un atisbo de inseguridad. Había algo en su postura, algo en su presencia, que les daba a Isadora y Tiberio una sensación extraña. Esta no era la primera vez que Cruz se enfrentaba a algo como esto. Había una historia detrás de sus ojos, una historia que, hasta ahora, había sido mantenida en la oscuridad. Buscamos respuestas, dijo Cruz, con voz tensa pero controlada. Y ustedes las tienen. La figura frente a ellos no reaccionó de inmediato, pero los ojos de los otros seres se desplazaron lentamente, como si evaluaran las palabras de Cruz. El aire estaba cargado de una electricidad palpable, y en ese momento, Isadora sintió que su respiración se volvía más difícil. Algo grande estaba por suceder. Respuestas, repitió la figura con una voz grave y arrastrada. ¿Qué tipo de respuestas buscas? El hombre dio un paso hacia ellos, y el suelo bajo sus pies crujió de una manera que hizo que Isadora se estremeciera. Los seres que lo rodeaban se movieron lentamente, como si se acercaran para rodearlos, pero ninguno se atrevió a tocar. Era como si todo estuviera regido por una regla no escrita, algo que solo ellos entendían. Cruz observó a la figura durante un largo momento, como si evaluara cada palabra antes de hablar. Finalmente, habló de nuevo, pero esta vez con una leve sonrisa en sus labios. No soy tan ingenuo como para creer que todo esto es casualidad. Ustedes saben quién soy, saben que estoy buscando. No vengo aquí a preguntar por mí, sino por alguien más. Las palabras de Cruz dejaron un eco profundo en el aire. Isadora miró a Tiberio, quien parecía tan confundido como ella. ¿Qué significaba eso? ¿A quién se refería Cruz? Había algo en la forma en que hablaba, algo en la profundidad de sus palabras, que indicaba que la conexión entre él y esos seres no era algo reciente. Esta búsqueda iba mucho más allá de lo que podían comprender. ¿A quién buscas?, preguntó la figura, su tono un poco más suave ahora, pero igual de penetrante. Cruz tardó unos segundos en responder. Parecía medir cuidadosamente sus palabras, como si estuviera considerando si debía revelar algo crucial. Finalmente, habló. Busco a la niña. Las palabras flotaron en el aire, pero la respuesta fue inmediata. Los seres frente a ellos comenzaron a moverse en círculos, y una risa baja y gutural empezó a resonar entre ellos. Isadora sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. El ambiente se volvía más opresivo, más peligroso con cada segundo que pasaba. La niña no es quien tú piensas, dijo uno de los seres con voz raspada, sus palabras arrastrándose como si le costara pronunciar cada sílaba. Isadora sintió que su corazón latía con más fuerza. ¿Qué significaba eso? ¿Qué sabían de la niña? ¿Por qué la respuesta que tanto esperaban parecía alejarse aún más, envolviéndolos en una maraña de misterio y peligro? Cruz no retrocedió, pero su rostro se endureció. La expresión de su cara era ahora seria, grave. ¿Qué quieren decir con eso?, preguntó. El ser que había hablado dio un paso adelante. Aunque su apariencia era desfigurada y su voz inhumana, había algo en sus ojos que transmitía una urgencia palpable. No todo es lo que parece, respondió, sus ojos brillando en la oscuridad. La niña está conectada con algo mucho más grande de lo que imaginas. Y tú no estás listo para enfrentar lo que está por venir. Con esas palabras, el silencio volvió a apoderarse del lugar. Isadora miró a Cruz, intentando leer su expresión, pero no logró encontrar respuestas. Las sombras alrededor de ellos se alargaban, y el aire se volvía más espeso. La sensación de que algo estaba a punto de desatarse creció como una ola que estaba por romper. Cruz, con la mirada fija en el ser, dijo finalmente, me da igual lo que sea. Lo único que sé es que no me detendré hasta encontrar a la niña. Puedo enfrentar lo que sea. El ser no respondió de inmediato, pero la tensión en el aire era tan fuerte que Isadora apenas podía respirar. Era como si el mismo universo estuviera observándolos,
esperando el siguiente movimiento. Con un gesto lento, el ser levantó la mano, señalando hacia el corazón de la selva, hacia lo desconocido. Entonces prepárate, porque el camino hacia la verdad es largo, y el precio que tendrás que pagar es alto. El silencio que siguió a sus palabras era ensordecedor. La atmósfera de la selva se volvía cada vez más densa. La neblina que se cernía sobre el sendero parecía tener vida propia, envolviendo cada árbol y roca como si fuera una entidad ajena. Los susurros del viento entre las hojas y el crujir de las ramas bajo los pies de Cruz, Isadora y Tiberio se convertían en sonidos distorsionados, como si el entorno mismo estuviera reaccionando a su presencia. Algo en el aire les decía que estaban cruzando una línea invisible, una frontera entre lo conocido y lo desconocido. Con una mirada decidida, Cruz lideraba el camino. No había miedo en su rostro, pero los dos jóvenes detrás de él sabían que el peligro acechaba en cada rincón de la selva. Cada paso que daban parecía acercarlos más a un abismo del cual no podrían regresar. Sin embargo, la determinación en sus ojos era inquebrantable. Cruz no había venido hasta aquí para dar marcha atrás. Isadora miraba nerviosa los árboles que se alzaban a su alrededor. Todo parecía demasiado quieto, demasiado silente. Las criaturas que normalmente habrían hecho ruido en la selva, como los insectos o los pequeños mamíferos, estaban calladas, sumidas en una extraña quietud que solo aumentaba el temor. ¿Realmente sabemos a dónde vamos?, preguntó Isadora, con voz temblorosa, casi sin querer escuchar la respuesta. Cruz no se detuvo, pero su tono de voz fue más suave de lo habitual. Sabemos lo suficiente como para seguir adelante, respondió sin volverse a mirarla. Había algo en su voz que la tranquilizó, pero también algo que la hizo sentir incómoda. Como si él estuviera ocultando más de lo que decía. Tiberio, por su parte, no podía evitar sentir que algo no encajaba. La oscuridad de la selva parecía estar tomando forma, como si las sombras mismas estuvieran vigilando cada uno de sus movimientos. Sin embargo, el hecho de que Cruz estuviera tan seguro de lo que hacía le dio algo de esperanza. Aunque sabía que estaban metidos en algo mucho más grande que ellos, algo que no podían comprender por completo, confiaba en él. Cruz había prometido encontrar a la niña, y él no parecía dispuesto a rendirse. El grupo avanzó durante horas. A medida que se adentraban más en la selva, el paisaje se volvía cada vez más extraño y menos natural. Los árboles, en su mayoría altos y con ramas que se entrelazaban, comenzaron a tomar formas extrañas, como si el mismo bosque estuviera cambiando ante sus ojos. Isadora no pudo evitar la sensación de que los árboles se movían a su alrededor, como si observaran su paso y sus intenciones. De repente, un grito resonó en la distancia. No era un grito humano, sino algo mucho más profundo y gutural, como si una criatura desconocida estuviera clamando por ayuda o, tal vez, por venganza. Los tres se detuvieron en seco, con los ojos bien abiertos, intentando ubicar el origen del sonido. ¿Qué fue eso?, preguntó Tiberio, con voz baja y temblorosa. No es de este mundo, respondió Cruz, su rostro aún firme, pero sus ojos reflejaban una preocupación que no había mostrado antes. La certeza con la que antes hablaba ya no estaba allí. Había algo en el aire, algo oscuro que no podía comprender. Isadora dio un paso atrás, inquieta. Sabía que algo los acechaba en la oscuridad, pero lo peor de todo era que no sabía si podrían salir de ahí con vida. El grito resonó nuevamente, esta vez más cercano. La sensación de peligro se hizo más palpable, y todos se dieron cuenta de que, en ese instante, ya no estaban tan solos como pensaban. Cruz se volvió hacia ellos con una mirada seria. «Tenemos que seguir adelante», dijo con firmeza. «La niña está cerca, y no podemos detenernos ahora». Isadora asintió, aunque su cuerpo no dejaba de temblar. Algo dentro de ella le decía que, a pesar de la terrible sensación de estar siendo observados, si no continuaban, estarían condenados. Con la determinación renovada, el trío avanzó. El sendero que antes parecía claro y marcado por las huellas de otros viajeros se desvaneció lentamente, dando paso a un paisaje mucho más extraño, casi irreconocible. Los árboles se cerraban sobre ellos, sus ramas parecían susurrar en un lenguaje incomprensible. La selva, que alguna vez parecía vibrante de vida, ahora estaba desierta, como si todo lo que quedaba fuera una carcasa vacía. Isadora vio, entonces,
algo que la hizo detenerse por completo. A lo lejos, entre la niebla, se veía una figura, era la niña. Ella estaba de pie, inmóvil, mirando al frente. No parecía humana, su figura era débil y su rostro, cubierto por el cabello largo, no mostraba emociones. Solo había una presencia en ella, algo que la hacía parecer ajena al mundo que la rodeaba, desconectada de la realidad. «Es ella», dijo Cruz, con un susurro de incredulidad en su voz. Isadora, al verla, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No estaba segura de si la niña era real o una ilusión creada por la selva. Algo en su mirada la hacía sentir que todo lo que había hecho hasta ese momento había sido una preparación para este encuentro, pero no sabía qué significaba eso. Antes de que pudiera reaccionar, la figura de la niña desapareció entre las sombras, como si se desvaneciera en la niebla. El sonido de los árboles se hizo más fuerte, un crujir ominoso que parecía venir de todas partes. «No es tiempo de dudas», dijo Cruz, alzando la mano. Los otros lo miraron sorprendidos, pero él ya estaba avanzando sin dudar. Isadora y Tiberio no tuvieron más opción que seguirlo, sabiendo que, aunque el miedo los consumiera, solo podían avanzar. La niña estaba cerca, pero había algo más oscuro acechando, algo que quizás nunca llegarían a comprender. Pero, al igual que Cruz, estaban comprometidos a llegar hasta el final, aunque eso significara enfrentarse a sus propios temores más profundos. El aire en la selva estaba más denso que nunca. El grupo de 3 caminaba con pasos cada vez más pesados, como si el peso de lo que iban a descubrir estuviera absorbiendo toda su energía. Cruz lideraba, sin mostrar ni una pizca de duda en su rostro. A pesar de todo lo que había pasado, su determinación no había flaqueado ni un instante. Isadora y Tiberio, sin embargo, sentían la presión de lo que venía. Sabían que el final estaba cerca, pero el miedo seguía creciendo a medida que avanzaban hacia lo desconocido. La niña había desaparecido en la niebla, pero su presencia seguía allí, como si su espíritu estuviera atrapado en algún rincón oscuro de la selva. El silencio que los rodeaba solo aumentaba la tensión, como si todo estuviera esperando algo que nadie podía prever. De repente, un crujido agudo se escuchó detrás de ellos. Tiberio giró bruscamente, pero no vio nada. No había nada detrás de ellos. Solo la niebla, la oscuridad y los árboles que parecían querer tragarlos. «¿Qué fue eso?», preguntó Isadora, su voz llena de temor. Cruz no respondió, pero su rostro se volvió serio. La sensación de que algo estaba por suceder se hacía cada vez más insoportable. Era como si la selva misma los estuviera observando, como si la naturaleza estuviera conspiring para mantenerlos dentro de su reino, un reino que ellos no comprendían. Siguieron caminando, hasta que finalmente, en lo más profundo de la selva, llegaron a un claro. En el centro de este claro, allí, de pie, estaba la niña. Su rostro, cubierto por mechones de cabello sucio, no mostraba ninguna emoción. Parecía que la selva misma la había formado, como si ella fuera parte de la misma tierra, una figura nacida del misterio y el caos que rodeaba este lugar. Cruz dio un paso hacia adelante, su voz resonando con una calma que desmentía la tormenta interna que sentía. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que quieres?», preguntó, su voz profunda pero llena de una curiosidad tensa. La niña no respondió. En cambio, levantó lentamente la mano, señalando hacia algo en el suelo. Era una roca, extrañamente lisa y pulida, que parecía estar hecha de un material que nunca habían visto antes. La roca brillaba débilmente, como si tuviera vida propia. Isadora y Tiberio intercambiaron miradas, pero Cruz avanzó y se acercó a la roca con una cautela visible. Al acercarse, el aire a su alrededor se volvió aún más pesado, y los árboles comenzaron a moverse, sus ramas crujían como si estuvieran intentando atraparlos. Había algo extraño en ese momento, como si la roca fuera un portal hacia otro mundo, o tal vez hacia la verdad oculta de la selva. Con un movimiento decidido, Cruz tocó la roca. Al instante, la selva estalló en un rugido ensordecedor. Las ramas de los árboles se retorcían, y el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. La figura de la niña desapareció por completo, y el aire se llenó de una energía indescriptible. Algo estaba sucediendo, algo que ni Cruz ni los demás podían comprender. «Cruz. Cuidado»,
gritó Isadora, su voz cargada de terror. Pero era demasiado tarde. Un resplandor cegador llenó el claro, y cuando finalmente todo se calmó, Cruz estaba de rodillas en el suelo, mirando la roca con una expresión de incredulidad. No. Musitó, como si estuviera tratando de comprender lo que acababa de ocurrir. Isadora y Tiberio se acercaron, pero al ver la roca, sus corazones se detuvieron. En el centro de la piedra, grabado con precisión y perfección, estaba un símbolo extraño. No era algo que ellos hubieran visto antes, pero había algo en el que les era familiar, como si perteneciera a un lenguaje antiguo, olvidado por la humanidad. Cruz levantó la cabeza lentamente, y sus ojos brillaban con la misma intensidad que la roca. Que ella, la niña, no era real. Era el espíritu de la selva, una representación de algo mucho más grande, dijo, su voz quebrada por el asombro. Tiberio no entendía, pero algo en sus palabras hizo que el miedo se apoderara de él. La selva no solo estaba viva, sino que tenía un propósito. Habían sido guiados allí por algo más grande que ellos, algo que nunca podrían comprender completamente. En ese momento, un silencio abrumador envolvió todo. La selva, que había estado llena de vida y peligro, ahora estaba tranquila. Los árboles ya no se movían, los susurros del viento cesaron. La roca comenzó a desvanecerse lentamente, como si se disolviera en el aire. Isadora miró a Cruz, su rostro lleno de confusión y miedo. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, su voz temblorosa. Cruz la miró fijamente, con una expresión de agotamiento en su rostro. Significa que la selva no necesitaba que la encontráramos, ya nos estaba observando todo el tiempo. Este lugar es más antiguo de lo que imaginábamos. La niña no era la respuesta, ella era solo el símbolo de algo que nunca entenderemos. Pero ahora, hemos pagado el precio de descubrirlo. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, iluminando la selva con una luz dorada. Aunque el peligro inmediato parecía haber desaparecido, algo se había roto dentro de ellos. La selva los había transformado, los había mostrado un mundo que nunca habrían imaginado. Y mientras se alejaban, sabían que nunca serían los mismos. La selva no era solo un lugar de misterio, era una prueba que había cambiado para siempre el curso de sus vidas. Si llegaste hasta aquí, comenta, avión, da like, comparte, esto nos ayudará mucho, suscríbete para no perder los próximos videos.